Buenas tardes, nos encontramos en el barrio Alcalá, en la casa de la familia Fernández, y pues en la primera visita de la acción psicosocial en el componente social. Entonces, pues por motivos laborales el esposo no se encuentra con nosotras, pero la señora me quiso atender. Entonces, la idea es hablar respecto a cómo ustedes como familia resuelven los conflictos con los hijos, con usted, con el esposo. Bueno, buenas tardes. Nosotros cuando tenemos alguna dificultad, primero lo hablamos con la persona que tenemos la dificultad. Por ejemplo, cuando es con nuestro hijo. Primero habla mi esposo con él y luego hablo yo. Después los dos nos reunimos y llamamos al niño y le decimos cuáles son las circunstancias que le están haciendo que esté X o Y manera. Por ejemplo, cuando va, él en la educación no le va mal, no le va muy bien en la parte académica, pero a él le falta un poco de lo que es la parte de sociabilizar. Él casi no tiene amigos, entonces nosotros pues nos hemos sentado a hablar con mi esposo y a mirar por qué el niño se comporta así, por qué es tan solitario. Bueno, me parece muy bien, y pues para reforzar eso el diálogo es súper importante, y veo que ustedes manejan eso, y de no nunca corregirlo en estados de mal humor ustedes, y pues hablarle, y pues sobre todo con el ejemplo. Muchas gracias. Voy a hacer la segunda intervención con, bueno, el hijo de la familia, y pues respecto a una dinámica el cuadro es violencia. Entonces, Joel, ¿qué opina de este cuadro de violencia? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que la violencia nunca es una solución para un conflicto, ¿sí? Pero también hay que entender que uno no puede dejarse como amedrentar de nadie, ¿sí? Hay que ser pacífico, pero también la tolerancia llega hasta un punto, ¿sí? Hay que entender cuál es el punto hasta donde puedo tolerar a los demás, ¿sí? Porque tampoco puedo dejar que los demás me hagan y me hagan, pero creo que la violencia nunca soluciona nada. Y básicamente es como eso. Bueno, yo sí, está muy bien su concepto, está bien como piensa usted, lo felicito. Y es verdad, vemos un cuadro donde hay unos niños peleando y unos haciendo barra. Eso es lo que usted no debe hacer en su colegio o en su entorno donde estudia o en su barrio. Si ve algo así, ya está en edad de quizás mediar, y si no, llamar al papá, a su papá o a un profesor para que hablen con los niños y no se genere esa clase de violencia. Los conflictos se solucionan hablando y manejando la inteligencia emocional. Sí, señor. Gracias, Joel. Vale, mucho gusto. En la casa de la familia Fernández, en la tercera visita, ya con el núcleo familiar. Entonces quisiera saber cómo se ha sentido respecto a las visitas anteriores, cómo le ha parecido la intervención. Bueno, gracias por preguntar, porque realmente a casi nadie le importa cómo viven las otras familias. Con respecto a la visita anterior, pues me siento mejor. Tuve que cambiar ciertos hábitos, corregir a mi hijo, corregirle yo y dialogar, porque en eso consiste la vida familiar, en dialogar, en entendernos y estar prestos a ayudarnos unos con otros. Bueno, me parece muy bien, igual con su esposito también, ya está todo pues mejor. Sí, ya tenemos como más el diálogo, ya se pelea menos, se tiene en cuenta más los gustos de los demás, porque a veces uno es egoísta y piensa en sus propios gustos, el yo, en mí, primero la familia. Bueno, me parece muy bien, y sobre todo el diálogo y hablar cuando la persona esté calmada, ¿cierto? No hablar cuando se está de mal genio, porque lo que vamos a llegar es al irrespeto y a los gritos, y en últimas pues a la agresión física. Entonces para nada estaría bien eso. Entonces yo les agradezco su atención, gracias por permitirme trabajar con ustedes, y pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos en el barrio Alcalá, en la casa de la familia López. Voy a hacer la primera intervención en la familia con los padres de familia. Yo le di permiso al niño para ir a una fiesta. ¿Qué me estás Entonces, diciendo, Esperanza?
Él llega ahora más tarde porque No, es que tú no no, llegabas pero y yo le di el permiso. Pero tú sabes que el niño no puede salir sin mi consentimiento. Tú sabes cómo está la Sí, situación. pero hoy día, no me por favor, podía Esperanza. esperar hasta que tú llegaras No, porque no. se hacía más tarde Pero- para que él Pero, regrese a la pero casa. ¿cómo te ibas a tomar ese lugar si Pero sabes no, que siempre no. hay comercialización? Es que no le quedaba No, tiempo de ir a no, disfrutar señora, el Esperanza, momentico. no, señora. Pero por favor, no me grites, no me grites. Estoy gritando porque es que te estás pasando por encima de mí, es mujer. que yo no le estoy diciendo señor. que no vaya sin su No, permiso. no ubicas al niño Simplemente- donde sea, pero él tiene que estar en su casa en este No, momento, pues por él va a favor. llegar a la hora No, que señora, me dijo. no, bueno, llama ya, por favor. No, ya no lo voy a llamar me haces porque el él me favor. dijo que llegaba a las 7, Por pues favor, espero hasta ven, las pero 7 llamas, ya me que haces el llegue. favor. Esto es lo que no se debe hacer en los conflictos de familia. Hay que solucionar los conflictos de la mejor manera. No, como se puede ver, no es la mejor solución, no está bien hecho. Hay que calmar los ánimos, hay que manejar la inteligencia emocional y dado el caso que realmente se presente algo así, uno de los dos se tiene que calmar, salir, respirar profundo, contar hasta 10 y cuando los ánimos estén calmados, hablar, dialogar sobre el tema que es muy importante para no llegar a agredirse. Ya está la agresión verbal para no llegar a la agresión física. Entonces esa es la primera intervención de familia con los padres. Gracias. Voy a hacer la segunda intervención con el niño de la familia López, con algo como una enseñanza. Entonces, ¿qué ve aquí? ¿Cómo le parece esta imagen? ¿O qué ve ahí? ¿Qué se trata de esa imagen? Que pues dos niños tuvieron un roce y pues están peleando porque no, sus opiniones son distintas y que pues otros compañeros están alentando esa pelea por la adrenalina que sienten o etcétera. Bueno, papi, sí, está bien. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia emocional y con los conflictos que a diario se ven en los colegios, verdad? Cuando usted en su colegio vea dos compañeritos que están actuando de tal manera, quizás usted es quien está en la barra, entonces nunca generar o animar esas conductas porque no están bien para la sociedad, bueno, para los niños. Entonces lo que debe hacer es buscar al profesor, en su defecto, si es en su casa, si se hace en su casa, llamar a la mamá o al papá para que corrijan esto, o más bien le den lecciones a los niños de buena manera. ¿Verdad? Gracias. Va a ser la tercera visita, la tercera intervención con la familia, entonces para hablar sobre la competencia social. ¿Qué consiste esto? En enseñarle a los padres o en esta área que está muy bajita, en cómo concientizar a la familia, a las personas respecto al sufrimiento de otro, a ponerse en los zapatos de otra persona. Si usted ve a su hermana, a su esposo que está pasando por un mal momento, como ponerse en los zapatos de él, considerarlo también una persona extra familia que usted vea sufriendo, si son sensibles ante la situación que están viviendo esa persona. Entonces de eso se trataba la actividad, de reforzar estos patrones de comportamiento respecto a lo social. Entonces, muchas gracias por su colaboración, son ustedes muy amables. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos en el barrio Alcalá y voy a poner en práctica la acción psicosocial en familia. La acción consiste en una dinámica familiar donde hay un pequeño conflicto y luego posteriormente vamos a dar como las pautas para solucionar esos problemas. Amor, ¿me hiciste el favor de sacarme el pantalón de la lavandería? Se me olvidó. No, pero amor, todo el día acá en la casa y no me vas a hacer un favor. Pero no, yo estaba más ocupada. Pero ¿cómo se te ocurre todo un día en la casa y no me puedes colaborar? Yo todo el día trabajo, llego tarde, colabórame tú en un momento. Pero al igual, no es que el niño, la comida, la ropa, todo. Pero no es justo, yo todo el día trabajo y tú todo el día estás en la casa. Puedes sacar 5 minutos de tu tiempo para hacer las cosas. Pues sí, pero no alcancé. Si no, entonces la próxima cosa que tú vayas, entonces. Esa es la manera incorrecta de solucionar conflictos.
Cuando pasan estos sucesos en la familia, lo ideal es, ¿sí?, calmarse, respirar profundo, contar hasta 10 o en su defecto salir, dar una vuelta y cuando ya estén los ánimos calmados, solucionarlo para que no se vuelva a presentar algo así. Muchas gracias. Voy a hacer la segunda dinámica con los niños de la familia. En este caso le estoy mostrando al niño una discusión o una pelea que hay entre dos niños y unos niños haciéndole barra al conflicto. Entonces yo le explico al niño que eso está muy mal. Él ya con sus 3 añitos ya logra entender, bueno, ciertas conductas que ellos le están haciendo barra. Entonces eso no se debe hacer, ni tanto pelear, tampoco hacer barra. Cuando se presenten esas conductas hay que buscar a la mamá o al papá para llamarlos para que los niños no se peleen. Bueno, mi amor. Sí, mi vida hermosa. No. Gracias. Voy a hacer la tercera visita a la familia, la cual es al núcleo familiar, para la competencia social, donde los conflictos o las debilidades que hayan, o tanto con el niño, reforzarlas entre ustedes, como por ejemplo cuando ustedes ven a un familiar de ustedes sufriendo, qué actitud tienen ustedes respecto al tema, si del caso que esté débil esa acción de considerar a esa persona, pues el reforzamiento es como ponerse los zapatos de la otra persona, y no solo de la familia, sino de una persona particular, como ser uno sensible ante la situación de dolor de otra persona. Es como reforzar esta área. Entonces, muchísimas gracias por su colaboración. Buenas noches, nos encontramos en el barrio Alcalá, en la casa de la familia Bayona. Estoy haciendo la primera visita de la acción psicosocial en familia en el componente social. Entonces, lo que vamos a hacer es que ellos van a hacer una pequeña dramatización para luego explicarles lo que está bien para la resolución de un conflicto. Camila, yo le he dicho que por favor recoja el reguero que siempre queda en el comedor. Por ejemplo, esos papeles ya llevan ahí como 3 días y yo necesito que usted organice eso porque a mí no me gusta y además vienen visitas y yo me siento mal viendo eso así. Ay, pues si lo sabéis tanto tiempo, ¿por qué no lo recogió usted? Ay, ya empezó. Uy. Esto es lo que no se debe hacer cuando hay conflictos, porque siempre los vamos a ver, se van a ver en las parejas. Entonces lo correcto es dialogar. Bueno, entonces si la persona está muy malhumorada, lo que debe hacer, bueno, ya pasó esto, entonces retirarse, respirar, contar hasta 10, no sé, alejarse un poco, y cuando estén los ánimos más calmados, llegar a acuerdos, manejando la inteligencia emocional para la resolución de conflictos. Muchas gracias. Voy a hacer la segunda visita de la acción psicosocial con la familia, con las niñas de la familia. Entonces voy a explicarles a las niñas respecto a un conflicto que hay entre dos niños, para explicarles a ellas respecto a los comportamientos sociales. Entonces yo les pregunto a ellas qué imagen ven, o sea, qué pueden extraer de esa imagen, y luego les explico lo que significa, lo que no se debe hacer. Entonces aquí hay unos niños en un conflicto, bueno, puedo decir peleando, y hay unos niños haciéndoles fuerza o lo que llamaríamos barras para que, como incentivando la violencia. Entonces yo les explico a ellas que esas conductas están muy mal, o sea, que eso no se debe hacer, que cuando ellas vean una actitud de niños, compañeros en el colegio, incluso familiares, que llamen al papá. Lo correcto que ellas deben hacer es alejarse, llamar al papá o en su defecto al profesor, para que exhorte a los niños y les enseñe los comportamientos correctos. Eso es reforzar este componente. Entro en la casa de la familia Bayona, en la tercera intervención a la acción psicosocial en familia en el componente social. Entonces, lo que quiero reforzarles a ellos lo acabo de decir, el comportamiento social. Entonces, cómo ellos como familia se comportan y cómo
cuando ven a una persona que está en una dificultad, sea de la familia o externa, si ellos son sensibles a esos actos, entonces a colaborarles y como familia considerarse entre ellos. Entonces es la tercera visita que hago. Muchísimas gracias por su colaboración, son ustedes muy amables y muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuando con la acción psicosocial en familia, voy a hacer la actividad con los niños. Entonces, les voy a preguntar qué dibujo ven ustedes ahí que pueden despertar de ese dibujo. Pues ahí se ve que dos compañeros están golpeando y los demás compañeros están apoyando esa pelea como diciendo sí, como estando de acuerdo con esa forma de arreglar el problema. Bien, ¿y qué opinan ustedes de este hecho? Que no se debe hacer. Muy bien, eso no se debe hacer. Cuando ustedes vean un conflicto de sus compañeros o algún familiar, ustedes lo que deben hacer es llamar a la profesora para que ella actúe, o en su efecto su papá si es un familiar. Bueno, muy amable. Continuando con la dinámica en la familia, de la competencia social y manejando la inteligencia emocional es lo que expliqué en las fases anteriores. Estas actividades no se deben hacer. Entonces, para nutrir o realimentar los comportamientos en la familia y por supuesto en la sociedad es lo que les expliqué hace un momento. Todo se soluciona hablando, porque la violencia lo que genera es más violencia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su colaboración. Tener tolerancia. Corazón, exactamente. Entonces, son ustedes muy amables. Gracias por Gracias a colaborar. ustedes.